Porque el lugar lleno de ilusión, en Cuento y Pepo brilla el corazón. Un mundo mágico para imaginar. Un día, Lila estaba sentada junto a un arroyo, mirando el cielo y soñando despierta. ¡Qué divertido sería volar!, pensó. Podría ir a todas partes y ver todo desde arriba. Y entonces, una idea mágica le cruzó la cabeza. ¿Y si pudiera ser una coneja voladora? ¡Lo intentaré!, gritó con emoción. Pero, ¿cómo lo lograría? Lila, llena de emoción, fue a contarle a su mejor amigo, Chico el Ardillo, sobre su gran idea de volar. Imagínate, Chico, volar como un pájaro, saltar entre las nubes. ¡Sería increíble! Chico, que siempre era muy rápido, se rió. ¡Volar! ¡Tú, Lila! ¿Estás segura de que no es un poco loco para una coneja? Pero Lila no se rindió. Fue corriendo a ver a su abuela, que siempre sabía qué hacer cuando tenía una gran idea. Abuela, quiero volar. ¿Cómo puedo hacerlo? Abuela Coneja, con su gran sonrisa, le respondió: Mi querida Lila, volar no es tan fácil como parece, pero ¿por qué no intentas hacer algo divertido con lo que tienes? Tal vez no tengas alas, pero tienes algo muy especial: tu imaginación. Lila pensó un momento y luego decidió que no necesitaba alas para volar. Se ató un par de hojas grandes en los pies con un lazo y con su bufanda de flores comenzó a saltar de un lado a otro por todo el bosque, gritando: ¡Soy una coneja voladora! Mientras saltaba, Lila comenzó a hacer ruidos divertidos, como si realmente estuviera volando. ¡Fiu! Gritaba mientras daba saltos gigantes. De repente, Draco el dragón, que pasaba por allí, la vio saltando tan alto y con tanta energía que no pudo evitar reír. ¡Lila! Parece que en cualquier momento vas a volar de verdad, dijo Draco entre risas. Lila se detuvo un segundo, mirando a Draco y luego a Chico, que también reía desde una rama cercana. ¡Uy, espera! Antes de que sigamos saltando por este bosque tan mágico, esto está siendo tan divertido. Si te está gustando el cuento, dale un me gusta. Así sé que estás disfrutando con nosotros. Y si quieres compartir la magia con tus amigos, compártelo con ellos. No olvides suscribirte para seguir saltando de aventura en aventura. Ahora, a seguir explorando el bosque. Después de saltar por el bosque todo el día, Lila se detuvo, agotada pero feliz. Volé, dijo con una gran sonrisa. No como un pájaro, pero lo hice a mi manera. Y entonces, con la ayuda de sus amigos, Lila aprendió algo muy importante. No siempre es necesario hacer lo que los demás hacen, porque a veces las ideas más locas y únicas son las que nos llevan a momentos increíbles. Abuela Coneja, que había estado observando desde lejos, se acercó y le dijo a Lila: Lo importante es que te divertiste, y eso es lo que hace que cualquier cosa sea especial. Y así, todos celebraron la gran aventura de Lila, la coneja voladora, con un picnic de zanahorias y fresas. A veces, pensamos que para lograr algo necesitamos tener todo lo que los demás tienen. Unas alas como los pájaros, o la rapidez de un ardillo, o incluso una fuerza increíble como un dragón. Pero la verdad es que, para hacer cosas asombrosas, no necesitamos ser iguales a los demás. Lo que realmente necesitamos es algo que todos tenemos dentro: la imaginación, el valor y las ganas de intentarlo. Lila no tenía alas, pero tenía un corazón lleno de sueños, y eso fue suficiente para que pudiera volar. Al principio, pudo parecer algo imposible, algo que solo los pájaros o los dragones podían hacer. Pero, cuando dejó de pensar en lo que no tenía y empezó a ver lo que sí podía hacer, descubrió que, aunque no volaba en el cielo, volaba en su propia manera, saltando de un lado a otro con felicidad y sin miedo a hacer el ridículo. Y lo más importante que aprendió fue que el verdadero vuelo no está en el aire, sino en la sensación de no rendirse,
en la alegría de ser uno mismo y en la valentía de intentar algo nuevo. No importa si no tienes alas o si otros te dicen que no puedes. Lo único que importa es lo que crees de ti mismo, lo que eres capaz de imaginar y lo que estás dispuesto a intentar, aunque el mundo te diga lo contrario. Porque al final, cuando sigues tu corazón y haces lo que amas, siempre volarás, aunque no veas las alas. Wendy Peppo juega y sé feliz. En Wendy Peppo se vive el amor.